Bien, bueno, buenos días. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes y los que nos siguen por Zoom. Eh, Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Mi nombre es Raúl Portas Esquivel y en nombre de la Comisión Científica saludamos y agradecemos su presencia. En esta ocasión vamos a desarrollar una mesa de trabajos libres con dos destacados miembros de nuestra escuela. Este espacio, que está auspiciado por la Comisión Científica, los invita a presentar trabajos, a acercarse a la comisión, los que quieran presentar trabajos el año que viene. Va María a leer su trabajo, la vamos a presentar previamente, después lo presentaremos a Aníbal y va a hacer los comentarios al respecto. A quienes están siguiendo la clase por Zoom, les recordamos que pueden dejar sus preguntas por chat para ser leídas al finalizar las exposiciones. El trabajo de hoy, el trabajo que nos convoca, tiene el título Entre la pulsión que insiste y el deseo anestesiado. Lo va a presentar la licenciada María Casariego de Gainza, docente titular de posgrado en el Máster de Psicoanálisis de la Escuela en convenio con la UNLAM, miembro plenario y miembro de la Comisión Directiva y Secretaria Institucional de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, miembro de la Comisión Directiva de IAN Argentina, International Attachment Argentina, docente titular de la formación permanente en teoría del apego de dicha institución, coordinadora del espacio clínico en esa institución, directora de MCG, Capacitación en Teoría del Apego, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, supervisora clínica en la escuela y en IAN Argentina y artista plástica. Entonces, María, comience. Bueno, muchas gracias, Raúl, y me encanta porque como siempre la tecnología falla, así que por suerte, como soy una señora mayor, me traje todo escrito en tinta, así que voy a leer los punteos que pensé. Primero y antes que nada, agradecer a la Secretaría Científica, a la comisión que trabaja en la Secretaría, a Raúl, a Aníbal, que aceptó comentar algo de mi trabajo, y contarles que un poco lo empecé a pensar, o pensé a pensar relaciones en esto, a partir de que surgió el tema del Congreso, que empieza mañana, así que quienes no se hayan anotado los invito a que lo hagan, porque va a ser un congreso hermoso, donde vamos a estar pensando qué permanece, qué es el azar, qué es constante, qué no. Y a partir de ahí a mí me surgieron un montón de inquietudes en relación a lo que me atraviesa siempre, que más que los aspectos teóricos, que son un poco lo que hoy voy a plantear, es la clínica. A mí me interpela permanentemente la clínica. Y en función y en sintonía con el Congreso, que habla de las travesías pulsionales y los desafíos clínicos. El título que elegí para este trabajo, a ver si me voy a poner los anteojos, porque la letra es más chiquita, que es entre lo pulsional y lo pulsional que insiste y el deseo anestesiado. Sé que voy a hablar de cosas que probablemente provoquen algún tipo de polémica y los invito a que la hagan, porque justamente me parece que estos espacios sirven para eso y para que sigamos pensando. Primero vamos a analizar un poco el título, qué quiere decir que la pulsión insiste y que pensamos, bueno, obviamente muchos tenemos claro, pero vamos a recordarlo, el concepto de pulsión, TRIEB, que es un concepto fronterizo entre lo somático y lo psíquico, que tiene una fuente, y invito a todos a pensar profundamente en los conceptos en relación a esto, ¿no? Una fuente que es la excitación somática, pensemos en este concepto de excitación somática y pensándolo en la actualidad. La meta, que es la satisfacción, pensemos que es la satisfacción hoy. El objeto, que es contingente, más contingente que nunca. El empuje, drag, que es la fuerza constante que define la pulsión. Y este es un punto muy importante porque esto es lo que insiste en la pulsión. Es el carácter irreductible y repetitivo. Es un aspecto no negociable de la pulsión. Este es un punto muy importante. No se sofoca, retorna con diferentes disfraces, exigencias estructurales del inconsciente, es esta la que insiste. La satisfacción es parcial, y es parte del motor del empuje, que todo vuelve una y otra vez y sigue insistiendo, bordeando lo imposible de colmar
a diferencia de la necesidad que sí se puede saciar. La pulsión insiste, no busca colmarse, sino mantenerse en un circuito de descarga. Es una fuerza que no se extingue, sino que reitera. Reitera en el síntoma, en el acto fallido, en el sueño. Podemos pensar en la transferencia, en la sublimación. El inconsciente habla desde esta reiteración. Ahí nos informa, nos dice, nos avisa. Hay un saber ahí. El inconsciente siempre sabe. El sujeto estructuralmente está habitado por esta repetición. La insistencia de la pulsión marca la imposibilidad de suprimir lo real del empuje. Lo real, me atrevo con mucho respeto a decir de lo lacaniano, ¿no? La pulsión no cesa, no se satisface y definitivamente, no se satisface definitivamente, digamos, es como dije antes, parcial, sino que retorna, se desplaza, se fija, se metamorfea. No se apaga ni con la satisfacción parcial, ni con la descarga. Hay un resto que retorna y retorna permanentemente. ¿Cómo lo vemos en la clínica? ¿Qué nos interpela este concepto de la pulsión en la clínica actual? En la repetición de los síntomas. Aunque se entienda la lógica, veremos que muchos pacientes pueden decir, sí, yo entiendo lo que estoy haciendo, pero lo sigue haciendo. Hoy en día nos encontramos con objetos que vamos a charlar un poco en el día de hoy, y con una clínica que nos interpela a mí al menos mucho. Por ejemplo, jóvenes, no ya adolescentes, que dedican horas al juego y que no se reconocen como ludópatas, que dicen que es un entretenimiento. Recién aparece como una cierta pregunta y en análisis, porque si no tampoco, de cuánta plata gastaron, por ejemplo, ¿no? Pero no en la compulsión de que todas las noches a lo mejor dedican 2 o 3 horas. Digo, tengo varias viñetas para a lo mejor pensar en esto, por ejemplo, que no van a encontrarse con su pareja porque se quedaron jugando y que al día siguiente no pueden ir a laburar porque se quedaron jugando hasta las 3, 4 de la mañana. Y esto no hace ruido, no hace pregunta. Y sobre eso vamos a trabajar hoy, ¿no? Un poco sobre qué hace pregunta hoy. La compulsión a la repetición va más allá del principio de placer y está en el orden de lo traumático, ¿no? En la transferencia, en tanto en falso enlace, digamos, en donde lo vemos, ¿no? Retorna, se repita, busca circuitos de descarga. ¿Qué entiendo por este concepto que hoy propongo pensar y que creo que es la diferencia en la clínica, que es el deseo anestesiado? En la complejidad del psiquismo, la pulsión y el deseo ocupan un lugar central. Sin embargo, nos enfrentamos a un fenómeno que redefine la relación tradicional que nosotros hemos visto y repensamos sobre el deseo y la pulsión. La pulsión insiste, porque esto es estructural y esto es lo que no cambia, mientras el deseo parece anestesiado. Bien, el sujeto se sumerge en una vorágine de descarga que, lejos de colmarlo, lo deja vacío. El otro día, en un espacio de análisis, una paciente me decía, usa esta palabra, dice, yo me siento vacía. Y le digo, a ver, ¿qué quiere decir eso? Entonces me responde que siente que pudo acallar el ruido. Entonces, bueno, ¿y qué era el ruido? ¿No? Entonces me cuenta la cantidad de cosas que la venían desbordando, porque era desde el desborde. Entonces le digo, entonces no es que estás vacía, te sacaste el ruido, que era tener nada dentro. Y se queda pensando y me dice, tenés razón, lo que pasa es que si no hay ese ruido, no entiendo qué hay. Y siento un vacío espantoso. Y creo que esta es parte de lo que nos interpela en la clínica hoy. Propongo pensar una diferencia en la presentación del deseo en la actualidad. La pulsión no puede eliminarse, insiste, pero igualmente sin la mediación del deseo. Y creo que esta es parte de la problemática que nos desborda hoy en la clínica. El deseo que surge como intervalo entre la demanda y la necesidad queda neutralizado. La oferta del mercado se presenta como satisfacciones totales, con esa fantasía de que hay algo de lo total que se puede lograr. En este circuito de descarga permanente aparece esta fantasía que realmente ocupa un lugar bastante importante de que con esto lo voy a lograr. Si puedo esto, lo voy a lograr.
voy a lograr esa totalidad, esa unidad, eso dejar de sortear la fragmentación de la subjetividad. El mercado del goce promete colmar la falta. Esa es la promesa permanente. Si tenés esto, sos; si tenés esto, perteneces; si tenés esto, vas a estar bien. La lógica del mercado anestesia el deseo, lo congela, lo silencia. La saturación de oferta provoca un consumo inmediato, que esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy y que creo que tenemos que revisar, porque el malestar en la cultura ya lo mencionó Freud y lo hemos visto en muchos momentos de la historia. Hoy, el viernes, estamos en un panel social en donde vamos a hablar sobre lo epocal, pero creo que más allá de lo epocal hay que ver qué cosas han cambiado y creo que muchas de ellas para siempre. O sea, que esto, qué efecto tiene en la subjetividad y que no estamos hablando de los mismos sujetos que en la época de Freud. Con lo cual, una pregunta que me hago y que hago es, ¿hay una subjetividad distinta? ¿Hay un aparato psíquico que se está viendo modificado? ¿Nos interpela en la clínica a pensar modos distintos de abordaje? Yo creo que sí, pero bueno, invito a pensarlo. Se producen proliferaciones de fenómenos compulsivos, o sea, lo vemos en la clínica, ¿no? Acting out, consumos indiscriminados, hiperconexión digital, trastornos alimentarios, fenómenos de autoagresión, asexualidad, somatosis. Y me gustaría hablar un poquito de cada uno, ¿no? El consumo indiscriminado creo que hoy es uno de los grandes temas y en nuestro país lo estamos viviendo. El otro día una paciente me traía un relato que estaba comprando en Shein y dice, no, hice un montón de compras. Digo, me dice, no, pero impresionante, baratísimo. Compró una cantidad de cosas que no le entran en la casa. Y en un momento, después de unos días, me dice que le empezaron a llegar las compras y que muy preocupada me dice, me compré 3 mallas iguales y no había percibido lo que estaba comprando. Y fue muy interesante porque es un fenómeno que, más allá de esta subjetividad, me parece que pasa. Ella me decía, compro a la noche cuando ya estoy cansada, llego a la noche y como es muy fácil, empiezo a ticlar y compro, ¿no? Y no había ninguna pregunta sobre qué compraba, cuál era su deseo, qué le interesaba, qué de eso tenía que ver con alguna necesidad o con alguna... nada. Bien. Los trastornos alimentarios hoy se disfrazan de muchas cuestiones, a veces en tribus con distintos títulos, ¿no? Veganos, ovolácteos, o sea, bueno, cada vez hay más nombres de restricciones alimentarias, disfrazando en muchos momentos trastornos alimentarios en relación al consumo de qué sustancias sí y qué no, y cuántas son prohibidas. La sexualidad. La sexualidad, el año pasado presentamos un trabajo sobre esto y que creo que es muy interesante también pensarlo, porque ha aparecido en muchos papers como una tercera forma de sexualidad, lo que de verdad a mí me hace mucho ruido y me pregunto qué pasa epocalmente, porque es como pensar que la anorexia es un modo distinto de comer. Pensar que la no sexualidad, porque cuando hablamos de asexualidad hablamos ni siquiera de sexualidad erótica, autoerótica, sino de abstinencia de la sexualidad y considerar que no es importante y que hay todo un fenómeno social que lo muestra. Bueno, pareciera que entonces si podemos abstenernos de la sexualidad y es una categoría sexual esa, estamos habilitando que la anorexia podría ser una manera de no comer y está bien, o sea, una manera distinta de comer. Bueno, digo, también pensar qué nos pasa en el ámbito científico sobre categorizar determinadas cosas y darles una entidad. Bueno, la pulsión busca la salida sin tener la brújula del deseo. Encontramos sujetos hoy atrapados entre la compulsión del goce y el empobrecimiento de la dimensión deseante. La frase permanentemente es no sé qué quiero, no sé qué tengo ganas. Vamos a verlo mucho, ¿no? Y bueno, lo voy a desarrollar también hoy, pero es el concepto de aburrimiento. Estoy aburrida, no sé para qué vengo, ¿no? Esto de buscar el espacio de interpelación, pero a la vez no saber cómo interpelarlo, ¿no? Este congelamiento del deseo muestra sujetos menos orientados por la falta y tomados por la oferta de objetos de consumo.
El porqué de la anestesia nos habla de la cultura de la inmediatez. No hay tiempo para la falta ni para la espera. Una de las preguntas que muchas veces surgen es, ¿cuánto va a durar esto? ¿Mm? Pero son 50 minutos, es un montón de tiempo. No sé si tengo ese tiempo. Digo, frases que yo escucho, ¿no? Y creo que hoy el psicoanálisis tiene también un aspecto revolucionario en justamente interpelar en esta espera, pedir un impas al ritmo voraz que estamos todos, ¿no? El imperativo del goce es un goce como obligación, no como deseo, como motor. Es algo que pulsa como la pulsión, digamos, ¿no? Está al servicio de esto. Hay una desvalorización del síntoma. Muchos de ustedes se encontrarán con pacientes y en ámbitos científicos que hay una variedad de rótulos neurodivergente, o sea, títulos, letras que codifican la sintomatología y es medio, bueno, tuvo un ataque de pánico, pero se tomó tal medicación y está bárbaro. Y nadie se pregunta, bueno, ¿y qué le pasó ahí? ¿Qué sintió? ¿Qué hace con eso? Bueno, medicalización, no que quede claro que no estoy cuestionando una medicación adecuada, que no es lo mismo que la medicalización, y que observamos primero consumos caseros de medicación indiscriminada, o sea, supongo que si yo pregunto acá, todos consumimos para dormir, para despertarnos, para quitarnos los dolores, ¿no? Bueno, como que no hay espacio para escuchar al cuerpo, para escuchar el cansancio, para escuchar la tristeza, ¿no? Y una oferta de terapias alternativas, o sea, yo me encuentro con pacientes que me plantean, ¿qué pensás de las constelaciones familiares? ¿Qué pensás de la bioenergía? ¿Qué pensás, bueno, de las chakras? Bueno, una cantidad de cosas que realmente el mercado también ha capturado esa oferta de una manera muy, muy fuerte. En la clínica se ve menos conflictos neuróticos y más formas de vacío, inhibiciones, depresiones, silenciadas aparte, ¿no? Y muchas veces silenciadas por una eh, anticipada medicalización. Si bien la pulsión insiste, la cultura congela el deseo. El deseo surge del orden simbólico, no es natural, es un efecto de la falta estructural. El deseo está siempre mediado por un otro, y es uno de los problemas que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? ¿De qué otro estamos hablando? Se construye a través de la falta y preserva la vida psíquica. Digo, pensando en estos conceptos, uno dice, bueno, si hablamos de un deseo anestesiado, ¿qué nos está pasando en la vida psíquica hoy? ¿Qué diferencias veo yo en la subjetividad actual que provocan las exigencias del mercado? Bueno, la hiperconectividad es una. La vivencia del desastre mundial. Hemos naturalizado una cantidad de barbaridades que están pasando en el mundo que son un espanto, que está hablando de esto que yo siempre digo y que escucho mucho, esto es inhumano, y uno dice, no, esto lo están haciendo los humanos. O sea, con lo cual acusemos recibo que lo inhumano parece ser lo más humano que tenemos, porque es muy frecuente y está pasando en muchos lados. El cambio climático, estamos viendo un mundo que estalla, una tierra que estalla por todos lados, y decimos, uy, qué desastre esto, qué desastre lo otro, ¿no? Pero bueno, naturalizando una cantidad de catástrofes climáticas que son catástrofes en el sentido de lo que Yolanda Gampel habla de catástrofe, que es en el orden de lo traumático y ya innombrable, pero que tiene que ver con lo que los humanos estamos haciendo con la Tierra, ¿no? Una cultura que desmiente la falta, que desmiente el límite, se puede todo. Una cultura que prioriza la juventud, la perfección, que desmiente el paso del tiempo, que anula afectos como la tristeza y la angustia, son afectos con muy poca calificación, y si ocurren hay que anestesiarlos rápidamente. Estamos en la cultura de lo positivo, pensá positivo porque te va a ir bien. Y pensaba, bueno, ¿cómo lo podemos pensar desde Freud a hoy? ¿Qué cambios nos pone en evidencia la clínica? El goce está ligado a lo real, excede el principio de placer. Freud nos planteó, más allá del principio de placer, que la compulsión a la repetición muestra un empuje hacia algo que no coincide con el placer. El goce no es la satisfacción del deseo,
sino es la contracara traumática. Implica una satisfacción paradójica que puede ser dolorosa y mortífera. Bueno, ligado al empuje y la pulsión. Bueno, propuestas para pensar nuestro qué hacer. El síntoma no se organiza como una pregunta, sino como un acting en la actualidad. Tenemos que pasar del congelamiento a la pregunta deseante. Esta es nuestra intervención hoy. No hay una pregunta, la tenemos que instalar, la tenemos que pensar juntos, co-pensar con el paciente. Muchas veces hacer paciente. El proceso psicoanalítico no busca colmar ni dar objetos, sino devolver al sujeto la pregunta por su deseo, que no es el deseo, sino su deseo. El deseo más allá del consumo y la demanda social. Poder discriminar su deseo sobre los mandatos de la cultura. Descongelar el deseo, sacar la pulsión de lo puro repetitivo. Sostener el vacío frente a la saturación de objetos de consumo. Instalar pregunta ahí, el para qué, por qué. La dirección de la cura apunta a que el sujeto se responsabilice de su posición frente a su deseo. Construir junto al paciente un borde, una invención singular que permita que el goce no lo devore. Localizar el exceso, interrumpir el automatismo. Recategorizar la espera en momentos de inmediatez. El tiempo del goce es circular y compulsivo. La espera es la pausa. El análisis propone eso, propone intervalos, pausas, cortes en lo repetitivo. El pensamiento en el lugar del acting. Localizar las distintas modalidades del goce, o sea, generar una cartografía de cómo goza el sujeto, lejos de su deseo, cómo goza en el cuerpo, en las distintas somatizaciones o algunas veces en la compulsión sexual, etc. En la palabra, estamos en un momento de mucha crueldad en la palabra, en la repetición de actos, cómo son sus maneras de gozar. Freud nos marcó, y ya terminó, que el deseo está marcado por la pulsión y sus desplazamientos. Nos planteó que el sujeto se construía en relación a una ley simbólica. Pensemos qué pasa con la ley hoy. Esa ley simbólica estaba encarnada por la función del padre, por la estructura familiar, por la estructura del Estado. Que de estas cuestiones daban lo que Freud llamó malestar en la cultura y que implicaba una represión que daba forma a la neurosis, pero a la vez instalaba al sujeto en la cultura. El deseo tenía un carácter estructurante mediado por prohibiciones y tabúes, y que retornaba en sueños, lapsus, síntomas que reflejaban deseos reprimidos que podían ser interpretados. La represión, como la plantea Freud, estructura el deseo. Hoy vemos formas menos sintomáticas, más relacionadas con el aburrimiento, el vacío, la ansiedad como defensa, adicciones, en general adicciones a pantallas, consumos compulsivos, deseo inmediato, saturación del goce. Sin mediación simbólica, Freud planteaba que la mediación la daba la ley, la sociedad. Hoy hay una especie de bypass en un goce directo permanente. La transferencia es más inestable, menos adherencia al tratamiento, como menos adherencia a casi todos los lazos. Trabajar la reactivación del deseo como falta estructurante, no solo interpretarla. Y esto tiene que ver con introducir en la clínica el concepto de mentalización que planteó Peter Fonagy. No se trata de hacer solo interpretaciones, sino de instalar pregunta a aquello que se repite sin tener pregunta. Bueno, un poco es esto lo que quería plantear y a partir de ahí lo discutiremos con Aníbal y con todos ustedes. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, María, por tu trabajo, por tu aporte. Lo va a comentar ahora Aníbal Repeto. Aníbal es magíster en licenciado en psicología, magíster en psicoanálisis, kinesiólogo, músico, escritor, miembro del consejo directivo y miembro del equipo del Malestar en la Cultura de la Escuela, miembro del equipo organizador del Congreso 2025 de la Escuela, mañana.
miembro del equipo organizador de las 11ª Jornadas Clínicas entre Instituciones Psicoanalíticas, profesor titular de Psicología del Desarrollo en la Universidad Maimónides, profesor adjunto en los seminarios de posgrado de la escuela en convenio con UNLAM, ex docente de grado y posgrado en distintas universidades nacionales en las carreras de Kinesiología y Psicología, director de Eclipse Libros y autor de varios libros académicos y literarios. Así que, Aníbal, te escuchamos. Bueno, ahí está. Bueno, gracias. Gracias a la Secretaría Científica, a Raúl, a María, por confiar en lo que yo pueda tener para decir. Espera, si leo. No. Bueno, María trabaja algunas preguntas que ponen en relación a la metapsicología con lo social y lo epocal, ¿sí? Entre esas preguntas que trabaja, se plantea si el objeto permite hoy alcanzar la satisfacción, ¿qué es hoy la satisfacción? ¿Qué pasa con la hiperoferta de objetos de mercado? ¿Lento? ¿Estoy gritando? Ah, la costumbre de que no se escucha. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno, ¿qué es hoy la satisfacción? ¿Qué pasa con la hiperoferta de objetos de mercado, incluyendo la sexualidad como objeto de consumo? Y ahí podemos pensar también al rol de la pornografía como performativa de la sexualidad y de los vínculos actuales. Da para otro tema eso, pero ¿cómo influye esto en los circuitos de descarga? Son algunas de las preguntas que trae María. Y pone el foco en la anestesia del deseo frente a la insistencia pulsional, en tanto el deseo surge como intervalo entre la demanda y la necesidad, pone el foco en la vorágine de la descarga en la que el sujeto está sumergido y que lejos de calmarlo lo deja vacío, y en el goce mortífero asusado por el mercado. Al igual que Fausto, que pacta con Mefistófeles para obtener conocimiento y placeres ilimitados, el humano de hoy es seducido por la promesa de un poder infinito otorgado por la tecnología digital en sus múltiples variantes. Cambios epocales mediante, la cesión del alma deviene en entrega de datos personales, tiempo, conductas compulsivas, dependencia, debilitamiento de lazos, apatía, desinterés y varios etcéteras. Simulacro de omnipotencia digital que ofrece un mundo de conocimiento y prácticas ilimitados que una y otra vez choca con la irreductibilidad del deseo humano por develar su carácter de enigmático y no plausible de satisfacción plena. Mefis, dame lo que me falta. Había confianza entre Fausto y Mefistófeles. Grita Fausto, ignorante de la íntima dependencia del deseo y la falta. Silvia Bleichmar propone dos ejes para abordar lo concerniente a lo humano. El eje de la constitución del aparato psíquico, conformado por operatorias psíquicas de carácter invariable, y el eje de la producción de subjetividad, en el cual ese aparato psíquico se desenvuelve atravesado por las características de cada época. Intersección en la cual María separa para que pensemos juntos qué ocurre hoy con el deseo. Así como en su momento fueron la imprenta, la máquina de vapor y la electricidad, nuestra época está marcada por el pasaje de la tecnología analógica a la digital. Saltos tecnológicos trascendentales que reconfiguraron de forma radical no solo la economía y los modos de producción, sino también la cultura y la sociedad en su conjunto, con efectos significativos sobre la subjetividad y los modos vinculares. No se trata de individuos iguales con tecnologías diferentes, sino que, como plantea Paula Sibilia, que lo planteó muy claro cuando vino a una mesa del malestar, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la escuela, las tecnologías determinan modos de estar en el mundo, no son un elemento neutro, ya que nos volvemos compatibles a ellas. Estado de situación que lo llevó a Cervantes a escribir El Quijote para alertar a su generación de los peligros que acarreaba la difusión de la imprenta. Cada época con sus malestares, ¿no? Cada salto tecnológico provoca cambios en el vínculo con el tiempo y con el espacio, categorías fundamentales del proceso secundario, por lo cual cambian los modos de vincularse con uno mismo y con el semejante.
Volvernos compatibles con las tecnologías implica que dejamos de ser analógicos y nos volvimos digitales, o en eso estamos, aún los que bogamos en contra de ello. No solo cambió el soporte de la información, también la definición de la realidad. La realidad compartida cede a las burbujas algorítmicas, término que trajo, no sé si lo acuñó ella, pero Paula Sibilia, cede a las burbujas algorítmicas infinitas fuentes de veracidad, hechas a medida y contradictorias entre sí, pero que paradójicamente no entran en contradicción, ya que no entran en contacto. Todo se vuelve opinable, convirtiéndose en verdad aquello en lo que elijo creer. Lo que nos saca de la satisfacción alucinatoria es el desengaño, plantea Freud. Desengaño frente al apremio de la vida que nos empuja hacia la realidad exterior. Hoy cada vez, con mayor eficacia, la tecnología digital burla el desengaño, sosteniendo la satisfacción alucinatorio-logarítmica. Al revés de lo vital, crea la necesidad a partir de aquella satisfacción que puede otorgar. Es la trampa perfecta, ¿no? Ninguna madre se atrevió a tanto. Lo asociativo, regido por la narrativa, la lógica y la causalidad, cede frente a lo conectivo, regido por la inmediatez, la fragmentación, la velocidad. Conectar y desconectar, sin producir encadenamientos, se constituye como el modo de acción imperante tanto a nivel de la relación con los objetos del mundo como del pensamiento y los modos vinculares. Al decir de Bleichmar, el semejante deja de ser un partener erótico con quien establecer relaciones de reciprocidad para establecerse como un socio instrumental temporario o un competidor a eliminar. Uno de los grandes cambios que está generando la supremacía de la tecnología digital por sobre la analógica es la primacía del proceso primario por sobre las regulaciones que a este impone el proceso secundario. De hecho, tecnología digital y proceso primario son tan compatibles como tecnología analógica y proceso secundario. Lo característico del proceso secundario es el encadenamiento lógico, los ritmos temporales, el principio de realidad, la identidad de pensamiento, la ligazón asociativa en el flujo de las cantidades, todas características de la tecnología analógica. Por su parte, el proceso primario se caracteriza por la descarga inmediata, masiva y por el camino más corto, por la instantaneidad, por el desplazamiento masivo de cantidades en pos de la identidad de percepción, por la cual el objeto deseado es alucinado, por el flujo libre de la cantidad hacia lo contiguo o lo semejante, por la ausencia de contradicción, el presente perpetuo sin existencia de representación de final. Casualmente, con muchas comillas, la tecnología digital se hace cargo de todas esas características, apoyada en el simple mecanismo de in-out, sin espacio intermedio. La cantidad pasa toda o no pasa, y sobre esa arquitectura funcionan todos los derivados de la tecnología digital. Espacio intermedio que, tal como señala María, es necesario para el desarrollo del deseo. Y si bien todos los saltos tecnológicos generaron cambios en la subjetividad, este salto de lo analógico a lo digital es el que más profundo ha calado, ya que simplemente nos da lo que más queremos, el triunfo del proceso primario por sobre las limitaciones que impone el proceso secundario. Porque a nuestras mociones pulsionales no le interesan las consecuencias que la satisfacción sin frenos puede ocasionarnos, tanto a nivel individual como colectivo, sino que solo quiere la descarga masiva. La tecnología digital actúa como una prótesis psíquica que canaliza la descarga, ofreciendo vías inmediatas que, por cuestiones estructurales y por el momento, fracasan. Fracaso que, al modo de lo compulsivo, sostiene al aparato en perpetua excitación, en un scroll infinito, sin permitir respiros para la ligazón a representaciones de objetos que permitan al deseo desarrollarse. El vértigo se impone al ritmo y en el vértigo es muy difícil crear. Basta con someterse a presenciar las nuevas formas de expresión artística dominantes. El yo ideal, como suele plantear María, desplaza de su lugar rector al ideal del yo. Hay un trabajo muy lindo de María en el congreso pasado. El deseo es aplastado por la creencia ilusoria de lograr la satisfacción plena de la demanda. Búsqueda frenética de goce pleno, sostenida en un mandato de características superyoicas abrumadoras. Y ahí digo características superyoicas porque suelo escuchar que se habla de un cambio en el superyo. Yo no creo que el superyo haya cambiado su estructura por una cuestión epocal. Creo que hay características superyoicas que toman ese mandato.
Época donde la renuncia al goce es sustituida por el empuje al goce, en la cual el enigma, omnipresente por estructura, se nos muestra como plausible de ser finalmente develado. Así, la satisfacción sustitutiva, que explora la falta y acepta la pérdida, es relegada por la búsqueda compulsiva del acto, que pretende la satisfacción plena o la inhibición defensiva, anestésica, como plantea María respecto del deseo. De modo que, por exceso o por anestesia, el deseo, que requiere tiempo para caminar, queda relegado. El malestar que plantea Freud en el malestar en la cultura se termina volviendo una añoranza, ¿no? Hoy, ojalá pudiéramos hablar de ese malestar y no de todo esto que genera la descarga compulsiva o la anestesia. Y ahí es donde el psicoanálisis tiene mucho para aportar, como planteaba María, ¿no? Y por eso es peligroso para el mercado. Y para terminar, no sé si llamarlo epígrafe porque está al final, no sé cómo se llama cuando el epígrafe está al final, pospígrafe, no sé. Una frase de Miles Davis que dice, no toques lo que está ahí, toca lo que no está ahí. Pensando en nuestro ejercicio de la profesión, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Aníbal, por tu texto. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio a las preguntas de los presentes aquí en el auditorio y las que se hayan formulado por el chat del Zoom. ¿Quién quiere comenzar? Hola, buen día, soy Andrea Burcaicea. Voy a leer las preguntas del chat de Zoom. Álvaro Mora Pereira, antes que nada, felicitaciones María por el trabajo realmente excelente. Me deja pensando mucho la clínica actual. Pensaba en cómo hoy en día, con esta voracidad del consumo capitalista, muchos viran de vivir la falta desde una lógica, perdón, fálico castrado a un agujero, un vacío en donde se pone en juego el yo, no solo anestesiando el deseo, sino dando una proliferación de melancolizaciones. Marina Perelstein, muy interesante el tema de hoy, cada día más vigente el tema de las compulsiones y las formas de descarga. Alicia Levin. Buen día, gracias María por ayudar a seguir como psicoanalistas complejizando los nuevos interrogantes epocales. Si algo del superyo epocal manda comer nada, desear nada y no pensar, pregunto, ¿será que nuestro dispositivo donde hay tiempo de sesión, pausa y formarnos de manera permanente hace que el lazo institucional para analistas resulte un lazo imprescindible? Jornadas, congreso, nuestros seminarios, etcétera. Y Alicia Gómez, buen día, pregunta para Aníbal. ¿Podés decir qué querés decir con conectividad? Porque lo que yo entiendo es una facilitación en muchas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, esto. Yo no me pude acercar a la escuela, pero estoy a través de conectarme. Gracias. No, Norberto, todo tuyo. Bueno, Norberto Lloves, muchísimas gracias María por traer este tema que además es en la semana del Congreso, me parece que es totalmente adecuado a la temática que tenemos todos en la cabeza en relación a lo que vamos a trabajar estos 3 días. Estoy muy de acuerdo con las dos formas de las dos ponencias, el debate que propone Aníbal va en línea. Hay 2 preguntas que sí quería hacerte, María, en relación a lo que traes, por ahí muy específicas para abrir un poco la idea. Una es si cuando hablas en la presentación de las asexualidades, a mí me pregunto en qué medida hablamos de, digo, más allá de que se presente como asexualidad, si no estamos hablando de las agenitalidades más que asexualidades. Digo porque asexualidades como tal, por ahí más circunscriptas a seminarios religiosos o siempre existieron, como están dichas hoy, ¿no? Pero me parece que lo que a mí me suena más a genitalidad, que
asexualidad. Pero bueno, no sé cómo lo pensás. Y la otra cuestión es cuando vos dijiste, no es una pregunta por el deseo, es una pregunta por su deseo. Y ahí me quedé pensando, ¿podemos hablar de un, digo, de la pertenencia en ese sentido, de ese su deseo? Digo, el deseo no es algo que surge justamente a partir de la falta, de la renuncia, y que ahí se construye, pero que no tiene nombre antes, digamos, ¿no? Pero me gustaría que si le puedes dar una vuelta a esta diferencia entre el deseo, que yo apostaría más por esto, que surja el deseo y después se verá hacia dónde mueva el sujeto, que su deseo, que me parece que es como darle una consistencia de, como si estuviera antes, ¿no? Antes de que pudiera ponerse a funcionar en la dinámica de ese sujeto. Y bueno, me encantó, Aníbal, esta analogía que haces entre de lo analógico a lo digital y el proceso secundario y primario. Me parece que es un hallazgo eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Hola, Lili Diamen. Estoy absolutamente de acuerdo con los planteos de ambos. Y quisiera poner un ejemplo clínico pequeño que me parece que también demuestra lo que ustedes están planteando. Un niño de 11 años al que lo trae a la sesión su hermano mayor y cuando lo deja me dice se quedó dormido en el auto. Bueno, el niño entra, se saca la campera, se tira en el diván y inmediatamente se queda dormido. Bueno, yo lo dejo dormir, no se despierta, duerme, duerme, lo toco, veo que está calentito, me parece que tiene fiebre. Bueno, no, estaba más preocupada porque tuviera algo más que lo interpretable fácilmente. Entonces, cuando lo despierto, lo llevo al baño, le lavo la cara. Cuando lo viene a buscar el hermano, lo ve y le digo, me parece que vas a tener que fijarte porque se quedó dormido. Y me dice, ¿cómo que se quedó dormido en la sesión? Un hermano que se analiza. Entonces le digo, sí, se quedó dormido en la sesión. No, pero no puede ser, ¿cómo va a venir a la sesión? Entonces lo interrumpo y le digo, mira, la sesión a veces puede servir para descansar. Y se queda duro y me mira y me dice, nunca jamás lo pensé así. Puede ser. Bueno, vamos. Y se llevó a su hermanito. Y me parece que esto es tanto un ejemplo para los niños, digamos, con más horas de trabajo que sus familias, entre el colegio y lo demás, y para los adultos que no pueden pensar que estos 50 minutos son también tiempo para descansar. Se verá en cada uno en qué tiene que descansar, pero me pareció, nunca lo pensé, digamos, este sería el... Gracias. Bueno, pasamos a la mesa y después en todo caso volvemos con más preguntas. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, ¿no? A mí me invitaron a pensar un montón. En Zoom, cuando Álvaro dice lo de fálico castrado y lo de vacío, bueno, justamente, ¿no? O sea, es desmentir esta dualidad. No hay castración, ¿no? Hoy el trabajo psíquico constantemente es pensar que se puede todo, que se consigue todo, que hay una eterna juventud. El otro día una paciente mía de 53 años me planteaba que estaba pensando si quería ser mamá. Entonces,
puse una cara y me dijo, no, no pongas esa cara. Me dice, ya pensé, donación, esperma donación, implantación. Bueno, una oferta que yo la escuchaba y le decía, bueno, todo eso es posible, pero con un costo muy alto, que es poner tu cuerpo y aparte, ¿para qué y por qué? Recién ahora te preguntas esto, ¿no? Y se quedó como que era una pregunta que nunca se había hecho, ¿por qué recién a los 53 años se pregunta por qué iba a ser mamá sola, con lo cual podría haber sido en otro momento? No había preguntas sobre esto, ¿no? Era, bueno, ahora me pintó, la frase fue esa, ¿no? Me pintó la maternidad. Y me parece interesante esto que dice Álvaro de la melancolización, porque creo que hay un estado de melancolización en relación a lo que se desmiente de un objeto perdido que nos atraviesa culturalmente en este momento, ¿no? Y que creo que ese objeto perdido tiene un poco que ver, voy a decirlo muy brevemente, con el artículo que habla Aníbal, donde yo planteo que en la cultura actual hay una carencia de líderes y de ideas y de pensamientos que alojen el núcleo del yo ideal que formaría el ideal del yo. O sea, cuando un niño es puesto en la cultura, de alguna manera va desplazando a la cultura ese yo ideal de His Majesty de Baby y lo pone en sus ideales, lo pone en sus líderes, lo pone en sus objetivos, en sus proyectos y pasa a ser a donde quiere llegar. Hoy en día la cultura no suministra objetos valiosos, ni líderes valiosos, ni ideas valiosas. Es todo bastante complejo, con lo cual eso retorna en un narcisismo trófico y en un yo ideal trófico, que creo que es lo que habita a muchos adultos en esta cultura actual, que es una narcisización y un His Majesty de Baby, de un Majesty que ya no es Majesty y un Baby que ya no es Baby, con lo cual es muy trófico, ¿no? Y hay una melancolización en relación a lo que se perdió y no se va a volver nunca más y a lo que no se pudo alojar en ningún otro lugar y retorna, como todo retorno de lo reprimido, produciendo un efecto, ¿no? Con respecto a lo que decía Alicia, el dispositivo y lazo institucional, yo creo que es lo único que nos puede salvar. Que realmente, a mí personalmente, lo dije en la jornada, la sensación de que esta institución es mi casa es algo que me constituye, ¿no? Y me hace persona y mejor persona. Y los equipos con los que trabajo y la gente con la que estoy y las parejas que puedo armar y mi vínculo familiar, bueno, creo que ahí está. Y que el otro me importe, ¿no? Esto que decía Aníbal, el semejante me importa. Y creo que en ese punto es una pausa a la propuesta cultural actual, en donde es individualismo, cortate solo, salvate si podés, y si no podés, bueno, si sos, qué sé yo, discapacitado, jubilado, bueno, ¿qué vas a hacer? Jodete. Hoy en día hay una cultura, esto en la Argentina, pero no solo en la Argentina, digamos, tengamos claro que creo que es uno de los efectos uno, no el único, de todo del COVID, digamos. Me parece que en ese momento el semejante pasó a ser peligroso, muy peligroso, el semejante más próximo, y que eso provocó un encapsulamiento en la individuación muy fuerte que no se modificó después, que hubo un cambio que quedó como efecto social. Bueno, lo de conectividad lo contesta Aníbal, y lo de la sexualidad con la agenitalidad a mí me parece interesante la propuesta. Hoy surge, en muchos papers, aparece heterosexualidad, homosexualidad, asexualidad, como opciones de relación de objeto, ¿no? Entre comillas, relación de objeto. Y en la asexualidad hay grupos grandes de personas que se definen mundialmente como asexuales, implica no tener ningún contacto sexual ni que la sexualidad los interpele en lo más mínimo, en ningún contacto con el otro. No solo genital, digamos, como que no es un tema, como si no fuera un tema. Por eso hago la analogía con la anorexia, ¿no? Como si nosotros naturalizáramos que no comer no es un tema. Y bueno, es una pregunta, ¿no? Y cuando planteas lo del deseo, me parece, yo lo marqué muy especialmente, porque creo que el trabajo de análisis es instalar el deseo y luego ir por tu deseo, que no es lo mismo. Por supuesto, por supuesto. O sea, me parece que primero es la libidinización de que surja el deseo en relación al goce, salir de esa continuidad compulsiva y de la inmediatez del goce,
hacer preguntas sobre Mm. qué pasa con el deseo y luego cuál es tu deseo, porque Sí, si no se pierde en el montón, ¿no? Y en el deseo a veces podemos caer en creer que lo que son mandatos sociales son el deseo y en realidad sabemos claro. que parte de nuestro trabajo es descubrir que no. Y después, una cosita más en relación a la crianza. Yo hoy, al margen de pacientes, estoy atravesada por una abuelidad muy importante y observo permanentemente la cantidad de estímulos y cosas que mis pobres hijos tienen que escuchar, porque la cantidad de cosas que hay que hacer para ser un buen padre hoy en día es imposible, es imposible. Y la cantidad de cosas que tenés que tener y la cantidad de estímulos que tenés que meter a un bebé de 9, 10 meses para que responda al mercado de lo que hoy tienen, qué sé yo. En mi época los cumpleaños los hacíamos en la casa y los hacíamos los papás. Hoy en día es en un salón con animación cada vez más sofisticada, por supuesto cada vez más cara y cada vez más sin tener en cuenta qué pasa con los niños o niños de talleres de pintura, de música para bebés de 8 meses. Cosas que uno dice, ¿qué? Y algo que yo llamo mucho, que creo que ocurre y que está capturado, que nos devora esta cultura, que es la mamá remis. Yo tengo pacientes que están agotadas de llevar y traer a niños en distintas actividades, pero en ningún momento están con su hijo. O sea, están sentadas jugando con su hijo, o mirándolo, o hablando, o estando en silencio. Llevan al niño a natación, a vóley, y el trayecto, y muchas te dicen, hablamos en el auto, porque es el único lugar donde hablan. Bueno, claro, es tremendo, pero digamos, esto no es que lo veo en uno o dos, lo veo muchísimo y creo que es sumamente preocupante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Aníbal. Eh, Pensaba en algo de lo que decías recién, María, esto de esta mujer, ¿no? De 53 que hablaba de la maternidad, decía, es posible. Y lo que no es posible, tenemos la sensación de que va a ser posible. O sea, hay algún chino en este momento que lo está inventando y va a haber una tecnología que lo va a hacer posible, ¿no? Digo, siempre fue como el estatuto de la ciencia. Sigo gritando. ¿Ves? Mira, tanta tecnología, no hay un botoncito que me baje. Hola, hola. Claro, este anda más bajo. Ahora sí. No, esta idea de que va a ser posible, ¿no? Como más que nunca esta cuestión de la ciencia lo va a hacer posible. Eh, y también esto en relación al duelo, ¿no? Porque no solo todo es posible, sino que nada se pierde. O sea, la tecnología digital hace que nada se pierde, todo queda en algún lugar registrado. Eh, con lo cual, da para pensar qué pasa hoy con el duelo, ¿no? Si estamos en un momento donde nada se pierde y todo permanece. Eh, Después, pensando en lo que decía Álvaro respecto a la voracidad y a lo fálico castrado, eh, podemos pensarlo en esa dicotomía, ¿no? De la descarga y la satisfacción. La voracidad pertenece a un momento de organización libidinal diferente, donde estamos en tiempos de descarga no regulada, y lo fálico castrado implica la aceptación de la satisfacción con pérdida, con lo cual de eso se trata. Y frente a no poder instaurarse esto del deseo de la satisfacción con pérdida, muchas veces la respuesta es la anestesia, ¿no? El retirarse de. eh, y respecto a lo que planteaba, lo que preguntaba Alicia Gómez sobre conectividad, en realidad, Alicia, yo no hablo de conectividad en tanto conexión a aparatos, sino tomo el concepto de conexión, desconexión de Julio Moreno, que, bueno, no lo nombré cuando lo cité, pero que él plantea el pasaje de lo asociativo, digamos, que es lo que forma parte del modo de acción del proceso secundario, con el conectar y desconectar, que tiene más que ver con el funcionamiento del proceso primario. Él plantea, bueno, la tecnología digital nos lleva a eso, a conectar por un momento, salir y conectar con otra cosa que puede ser totalmente incompatible, totalmente contradictoria. Salgo de acá de decir todo esto y me voy al curso de Reiki, ¿no? Yo mismo que estoy diciendo esto y no me entra en contradicción, digo, llevado como a un extremo, ¿no? Pero eh, el concepto va por ahí, con este concepto de Julio Moreno. Bueno, tenemos dos preguntas, Mónica y María Eugenia.
Bueno, un lujo escucharlos, muy estimulantes. Hay tanto que me hizo pensar que voy a elegir un pedacito con la renuncia a cuestas para poder decir. Pensaba esto de la desmentida, ¿no? Que se dice fácil, pero se piensa difícil, digamos. Es la desmentida de la castración materna, es la desmentida de la realidad. Entonces, si hay que apelar a la desmentida, es porque el dolor psíquico es abrumador. Y si se quiebra la desmentida, lo que aparece es angustia de desamparo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cuando vos, María, encarás este funcionamiento a predominio de la desmentida con la pregunta, ¿no? Como un momento de pausa en donde eso que estaba desmentido, por lo menos quizás hay como una fugaz percepción de que está ahí. Recuerdo una paciente y yo le dije, bueno, entonces después de haber hecho 80 programas en la noche, quería uno más. Entonces yo le decía, entonces vos querés todo en esa noche. Y me dice, vos porque sos vieja, ¿qué pensás que no se puede? ¿No? Entonces, bueno, ese punto, ¿no? Donde solo no se puede si uno es vieja o discapacitado o, digamos, todo lo que es indeseable e insoportable, eh, instalaría, bueno, ese como atajo, ¿no? A quebrar un minuto. Porque el retorno de lo desmentido es terrible. No es el retorno, no es el retorno de lo reprimido, ¿no? Gracias. ¿Yo? Bueno, soy Mariu Farrés. Primero me disculpo, pero bueno, viene a colación. Vengo de un velorio, ¿sí? Yo le había dicho ayer a María que si podía venía, pero que seguro iba a llegar por lo menos tarde. Ahora les cuento, porque me parece que viene a colación el hecho de que yo venga de un velorio. Eh, Me pregunto por la cuestión justamente del lazo, el lazo amoroso, ese que sostiene el yo, la elección de objeto. Entiendo que estamos todos muy tomados por la proximidad del Congreso y el tema de la pulsión y la pulsión, pero bueno, ya sabemos que la pulsión a lo sumo bordea un objeto, ¿no es cierto? Y en ese intento trata de enlazar un objeto amoroso para el yo, digamos, ¿no? El yo va a intentar. Me preguntaba qué piensan ustedes sobre eso. María, no escuché no escuché tu exposición. Te pido, ya les pido a los dos que me las manden. Me encantaría tenerlas. Pero bueno, ¿qué piensan sobre esta cuestión del lazo más afectivo? Algo lo escuché decir a Aníbal en relación a cómo piensa Silvia Bleichmar, todo esto. Pero bueno, y ahora les cuento por qué me parece significativo que vengo de un velorio. Porque vengo de un velorio de una señora mayor, la mamá de una persona muy querida, ¿sí? Que hoy 2 meses, esta señora murió anoche, murió ayer, mejor dicho. Hace 2 meses exacto, hoy, falleció su esposo, con quien ayer, el día en que esta señora muere, cumplía 60 años de casada. Me pareció como en tiempos de apuro, de inmediatez y de, a mi criterio, dificultades para construir un lazo, me pareció un ejemplo contarlo, ¿no? Gracias. Bueno, antes de las respuestas vamos a preguntas desde el chat, desde Zoom, y luego volvemos a la mesa. Gabriela Carasay. Felicitaciones por la presentación. Es un placer escucharlos como estudiante de psicología. La teoría freudiana que venimos estudiando desde los inicios de la carrera claramente ha cambiado. ¿Se podría decir que la problemática actual no es ya por la represión, sino por la no represión? Muchas gracias. Beatriz Rodríguez. En cuanto a las asexualidades, en 2019-2020 se llevó a cabo una investigación en FLAPSIP dirigida desde la escuela que recomienda. Y Alicia Levín dice, gracias Bea, en respuesta a lo de Beatriz, excelente investigación de Andrea Martínez y Marta Di Giusti. ¿Sigue la investigación? Ok.
Bueno, voy a tomar algunas de las cosas que dijeron. Pensaba en esto que hablaba Aníbal del duelo y el atravesamiento de la inteligencia artificial. Ustedes saben que si se muere alguien hoy pueden reeditar su voz y mantener diálogos con una persona muerta a través de inteligencia artificial, en donde contestaría como contesta con la información que uno le da, lo que contestaría la persona muerta e imita su voz. Bueno, esto es un espanto, digamos, en relación a dónde se elabora un duelo, qué implica esto, o sea, digo, uno cree que ciencia ficción y la verdad que cada vez la realidad supera la ciencia ficción. Y otra cosa que el otro día leí en un artículo que decía, uy, qué fuerte, ¿no? Porque uno dice, bueno, los niños que han nacido hace unos años están digitalizados. Yo compro un celular nuevo, se lo doy a mi nieta y le digo, decime cómo se usa. Y ella, tic, 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 y me dice en 2 minutos, no necesita manual, ya no vienen con manuales más, ¿no? Y yo no hubiera tardado 5 días en lograr ponerlo, encenderlo, ¿no? Estos niños están digitalizados. Los próximos van a estar atravesados por la inteligencia artificial. Y esto no es gratis, ¿eh? Esto modifica, como ya lo ha modificado hoy, porque hoy tenemos niños de 8 o 9 años que ya no juegan. O sea, que no saben jugar, que no, le pones un elemento abstracto y no saben qué hacer con eso. Y que te miran y te dicen, no tenés jueguitos, porque la verdad que masa vamos a usar, o sea, o sea, como esta cosa de no poder armar algo de lo abstracto en relación a lo que decía también Aníbal del arte, ¿no? O sea, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está, bueno? Después lo que decías vos, Moni, de lo vieja, ¿no? Es muy interesante pensar en esta cultura como lo feo, lo discapacitado, lo viejo, pasa a ser descartable, ¿no? Son los que se caen del mapa, somos los que nos caemos del mapa, ¿no? En otras culturas hay un proceso y hay un aprendizaje y hay un valor del pasaje del tiempo y de la experiencia. Hoy en día ese no es un valor, no hay valor de la experiencia, no importa, ¿no? O sea, otra de las cosas que dijiste tal cual, no es lo mismo el retorno de lo reprimido que el retorno de lo desmentido y qué retorna desde lo desmentido porque no hay ningún proceso de ningún tipo de inscripción. Entonces, o sea, lo que retorna es algo del orden de lo siniestro, ¿no? Lo que Yolanda decía en la jornada, ¿no? No es lo mismo lo traumático que lo catastrófico, ¿no? Lo traumático está presente, no está representado, pero se puede representar. Lo catastrófico, si se representa, hay que ver qué pasa con eso, porque es innombrable directamente pensando en las cosas siniestras que están pasando en el mundo, ¿no? Y en relación a lo que preguntaba en el chat la alumna, yo creo que este es el cambio, justamente. No es que no sirve lo que nos planteó Freud, justamente tenemos que plantear esto para repensar que en muchos casos hoy los procesos no son de represión, sino de desmentida. Y no es que hay casos aislados donde esto ocurre, donde es el imaginario social y la propuesta es desmentir. Es decir, casi como si fuera saludable desmentir. Y a lo mejor hasta tenemos que pensar si, dada la realidad que estamos teniendo, a veces no es saludable desmentir, ¿no? O sea, esto es lo tremendo. Claro, bueno, fingir demencia y seguir adelante, ¿no? Como que este es el meme de hoy en día. ¿Y por qué tenemos que fingir demencia? Porque la realidad es insoportable y estamos haciéndola todos los días un poquito más insoportable. Y en relación a lo que preguntabas, Mario, justamente, el objeto amoroso, yo creo que hay un grave cisma en este momento en relación a que el objeto es más contingente que nunca, ¿no? Y, y que no, en muchos momentos ni se registra como objeto amoroso, es objeto descartable. Pensemos las aplicaciones incluso eróticas, ¿no? Tinder, o sea, de búsquedas de vínculos, son donde pasás el dedito. El otro día estaba con una persona que estaba pasando el dedito así y de pronto se equivocó y dijo, uy, este me gustaba. Y bueno, lo pasó a la basura, ¿no? Al tachito de basura. Digo, esta cosa en donde es la imagen, es lo descartable, es lo absolutamente sin lazo. Y creo que el gran tema de hoy en día es recuperar el lazo, recuperar el semejante, que el otro nos importe, digamos que este es el trabajo en análisis, ¿no? No entender cuál es el objeto amoroso porque es recuperar la amorosidad, en principio, ¿no? Eh, Pensaba que las tres preguntas se responden con una sola palabra, represión, ¿no? La represión más fuerte ahora no se conforman con nada, ¿ves? Estás bien, sigue así. Ah, eh, No, menos. la voracidad.
No, la represión en todos los casos y cómo se pone en juego lo estructural en esta cuestión de lo epocal, ¿no? Porque si algo le pone coto a la angustia impensable es la represión originaria, en cierto modo, ¿no? Porque la descarga absoluta lleva hacia la fragmentación, hacia la angustia impensable y todas sus vertientes. Eh, del mismo modo, ¿no? Lo que planteaba Mario, ¿qué pasa con esto del borde? Bueno, el borde se arma a partir del narcisismo materno, ¿no? Lo que Leishman llama el narcisismo trasvasante, la madre que pauta, la madre que ve al bebé como un objeto total y empieza a enseñarle cómo diferir la satisfacción, a- a poner en juego su amor o no amor para que esa criatura, ese bebé o como lo llamemos, eh, aumentó el volumen solo, eh, empieza a diferir la satisfacción y empieza a armarse algo ahí que permita soportar esa frustración. Bueno, ¿qué pasa con una madre que está tomada por esta cuestión de lo inmediato y de no poder diferir ella la satisfacción, ¿no? ¿Cómo se pone en juego eso en la crianza? No tengo experiencia en eso, pero podemos pensar que también se pone en juego lo estructural ahí. Eh, y lo que planteaba Gabriela respecto a represión, no represión, eh, podemos pensar que siempre está en juego en la clínica y siempre está en juego en lo humano los aspectos reprimidos y los aspectos no reprimidos. Quizás lo que podemos empezar a ver hoy más es que los aspectos no reprimidos empiezan a tener un peso mayor en la economía libidinal, ¿no? Que empiezan a aflorar más en la clínica actual, pero no porque no hayan estado, de hecho son, de vuelta, son estructurales los aspectos no reprimidos, ¿no? Pero eh, podemos pensar que, digamos, se invierte un poco o cambia un poco el peso de cada uno hoy en la clínica. Igual, en relación a lo que estás diciendo, Aníbal, yo creo que esto de lo reprimido y lo no reprimido es una cosa y lo desmentido es otra. Lo desmentido es otra, que no es lo mismo los aspectos no reprimidos que siempre han estado, que forman parte del inconsciente puro, a aquello que se vio y se desmiente. Me parece que el costo psíquico de eso en la subjetividad es enorme y que retorna de otra manera. No es lo mismo la histérica que reprimía cosas y se trabajaban sobre esa represión de aquella persona que desmiente aspectos catastróficos de su realidad, de la realidad, y que levantar eso y ponerlo en juego en el análisis implica, entre otras cosas, hacerse cargo de aspectos devastadores, como decía Mónica, ¿no? Me parece y que es muy interesante esto, pensar qué hacemos con esto y cómo hacemos, que me parece que levantar estos lugares con un espacio acompañado en donde se pueda ir dosificando y regulando, que es lo que no está pasando en esta cultura actual, esta información y cómo irla incorporando, es realmente lo que hoy pasa en un espacio de análisis. Por eso rescataba el concepto de Peter Fonagy de mentalización, ¿no? Donde es entrar a hacerse preguntas sobre uno y sobre el otro, pero ir dosificadamente instalando, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿No? Que son preguntas que hoy no aparecen. O sea, uno diría, esta paciente que vos planteás, Moni, bueno, que seguía la joda hasta cualquier hora, bueno, ¿para qué? O sea, ¿y para qué te sirve esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Más allá de que lo sigas haciendo porque sos joven, ¿esto te asegura que sos joven? ¿Necesitas asegurarte que sos joven a partir de esto porque te angustia no serlo? ¿Qué pasa con esto? Porque algo que está pasando mucho es en gente que no es tan joven, por eso. Entonces, en realidad, estas son modalidades, claro, son modalidades de sortear la angustia de castración que no la quieren registrar, que finalmente sabemos que es el saber que vamos a morir, ¿no? Que es lo único seguro que tenemos todos. Entonces, si hago mucho y hago mucho y compro mucho y consumo mucho y estoy hasta las 7 de la mañana y me quedo sin dormir, estoy viva. Aunque todo esto implique estar en un riesgo absoluto y estar más cerca de que me pase algo, ¿no? todas Una maneras, cosita, perdón. espera, interrumpo, No. porque siempre me hace pensar, María. Eh, Pensaba, ¿no? En esto también lo que traía Mario, cómo esta cuestión de la desmentida, qué efecto tiene esa desmentida a nivel parental sobre la estructura que se está armando de la cría a su cuidado, digamos, ¿no? De todas maneras, Quiero decir una cosa. Después, dos anécdotas que me pasaron en el consultorio. Una de una paciente que me trae un relato de un nenito de 3 años que le hace unos berrinches impresionantes y me dice, yo no sé cómo ponerle límites.
Me dice, de verdad no sé, no puedo. Y otro que 7 años que se le planteó frente a la madre y le dice, si vos me volvés a gritar, yo voy a hacer una denuncia. 7 años. Entonces la madre me dice, ¿qué? Dice, son los derechos del niño y yo los estudié en el colegio. La madre me dice, pero y vino preocupada, me dice, ¿me puede hacer una denuncia? ¿Qué pasa con...? O sea, cosas que uno dice, si bien en algún punto uno se ríe, también hay un lugar que uno dice, bueno, ¿dónde está, no el autoritarismo, pero sí la autoridad? ¿Dónde está la simetría? ¿Dónde está, no? Bueno, esto. Perdón, un segundo. De todas maneras, tengamos en cuenta que dentro de 10, 15 años vamos a estar hablando de lo bien que estamos en este momento, ¿no? En donde, no, en donde para acceder a Internet necesitamos una interfaz, un celular, una computadora, etcétera, y que no es que el discurso del otro nos habla con solo pensarlo. Digo, ¿dónde está el límite del sujeto? Cuando sin necesitar un dispositivo, yo pienso una pregunta y mi cerebro se conecta a Internet y me aparezca la respuesta, va a ser, ¿cuál es el límite del sujeto? Que bueno, el inconsciente es el discurso del otro. Sandra y, Y tenemos del- también en el chat. No, Sandra Borovich, me disculpo por haber llegado antes. Yo también quiero el trabajo desde el inicio porque escuché el final, pero la discusión me llevó a acotar algo o agregar algo. Acuerdo con todo lo que fuimos diciendo, la importancia del lazo, de las instituciones, de la pausa. Pero también pensaba, y vos lo dijiste, que a veces detenerse y enfrentarse con eso da trabajo, genera conflicto. Entonces la dificultad, me parece, es atravesar el conflicto o el trabajo. La crianza da trabajo. Cuando el nene no se quiere bañar, es más fácil que no se bañe que bañarlo. Entonces la crianza da trabajo. Enfrentar el conflicto da trabajo. Volverse a casa sin haber pasado una noche espectacular genera conflicto. Entonces me parece que es detenerse y poder atravesar o procesar, armar proceso e incluir que, que haya conflicto implica un trabajo de procesarlo. Y me parece que eso es lo que se evita. Gabriela Carasay es quien había preguntado sobre la represión y la no represión y ahora agrega. ¿Qué de la moral de la época en términos de Silvia Bleichmar, mejor expresado, la ética de la época, nos deja sin brújula hoy sobre cómo vincularnos con el semejante? ¿Qué posibilidades hay de que valores, pautas y normas religiosas tampoco estén vigentes ya como décadas atrás y se haya ligado a la forma de interactuar, donde el otro no importa más que para mi propio goce? Y aclara, soy docente de jardín, lo planteo desde el punto de vista educacional vincular. Beatriz Rodríguez te dice, María, querida María, las próximas generaciones vendrán con el implante de un chip opcional, marcando una nueva, horrenda diferencia de clase. Se ha transformado lo siniestro en maravilloso. Bueno, los invito a cada uno a que hagan las palabras finales de esta mesa. Bueno, voy a tomar un cachitito de lo que dijeron porque me parece muy importante. Lo que hablamos de Sandra de trabajo, justamente es trabajo psíquico, que es lo que no hay, trabajo, proceso. O sea, hace muchos años un niño no se quería bañar, lo agarraban de los pelos y lo metían en la bañadera. Entre ese niño y el que no se baña de una semana porque se enoja para bañarse, hay un punto intermedio que es trabajar con ese niño en la elaboración de por qué se debería bañar y convencerlo. Esto es un laburo, pero, digamos, lo que uno escucha es la necesidad de zonas de confort en este momento, ¿no? Lo que no implique ruido, lo que no implique, porque hay tanto ruido, que lo que no implique trabajo. Y yo siempre digo, la zona de confort es el lugar más mortífero que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y respecto de la pregunta de la moral y la ética, son dos cosas muy distintas, ¿no? O sea, la ética es superlativa y la moral es de época. Y creo que, bueno, estamos en momentos en donde, como decía antes, ¿no? Tenemos un yo ideal trófico que retorna y que retorna porque la cultura no puede alojar los ideales, no puede alojar la ternura, no puede alojar el semejante, no puede alojar el
el lazo. Entonces, de esta manera se retorna a una individualidad absolutamente trófica y narcisista, donde me tengo que salvar sola. Hay un mensaje social: sálvate solo, resuélvelo solo. No hay quien tenga que resolverlo por vos, ni que te pueda ayudar a acompañarte a resolverlo, ¿no? Algunos pacientes me dicen, yo tengo miedo de depender del análisis. Y uno dice, ¿qué sería depender del análisis? ¿No? Como el miedo de que haya un otro al que yo necesite, ¿no? Y creo que es interesante pensar que, si bien esto fue un tema siempre, hoy aparece mucho más. Y que tiene que ver con, bueno, pensar con otro cuesta un montón, porque entre otras cosas el otro ataca siempre mi narcisismo. Me va a decir algo distinto, entonces tengo que enfrentarme a que, bueno, a lo mejor no tengo el 100% de razón. Si pienso conmigo misma, no hay conflicto. Mm. Me quedé pensando en lo que decía Raúl, ¿no? Y sin hacer una apología del estado actual, creo que cada época tiene su sufrimiento particular, que no es mejor ni peor que el de la época siguiente. Nos toca y en cada época la tendencia es a pensar que estamos peor que antes, pero mejor que lo que sigue. Y, digamos, el humano actual es va a ser otra cosa, pero no creo que esto sea peor que los momentos, o sea, que lo suframos de un modo más intenso de lo que sufrieron otros momentos, otras subjetividades. Eh, Me contradigo a mí mismo cuando lo pienso, digo, no estoy de acuerdo tampoco con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque me parece que es mucho el sufrimiento y es muy dañino, pero al mismo tiempo pienso, bueno, ¿cómo habrá sido en otro momento? Y supongo que habrá sido algo similar también. De hecho, Freud escribe el malestar en la cultura para dar cuenta del malestar de su época. Hoy escribiría otra cosa con otra forma, pero daría cuenta del malestar actual. Y, y veremos. Dentro de 20 años estaremos acá de vuelta y las nietas de María sentadas acá, las 5, 6, no sé cuántas son. Culpa del teléfono, si mi hijo no me llama me pongo nervioso, ¿no? Porque no tenía el chip. Yo creo que Freud se hubiera implantado el chip, seguro, ¿eh? Seguro. Uno de los grandes problemas en relación al malestar en la cultura que planteaba Freud es la renuncia pulsional, que es lo que no se renuncia hoy. Yo creo que este es el gran cambio. Me parece que la renuncia pulsional para formar parte de una integración grupal estuvo históricamente. Hoy ya no está tanto. Y ese es un gran tema en el cambio para mí, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los presentes y nos vemos todos en el Congreso. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Tiene que usar la maestría de